Muy buenos días, mi nombre es Roberto Carlos Martínez y soy médico encargado del área de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción sanitaria número 8 por parte de la Secretaría de Salud. Y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la influenza, ¿sí? Que ahorita es un tema bastante controvertido, puesto que estamos en la temporada, pero especialmente sobre las medidas preventivas que nos van a servir para poder llevar a cabo el control de este padecimiento. Bien, pues nuestra agenda del día de hoy son las generalidades. Primero que nada, pues hay que saber que la influenza es una enfermedad que es de tipo respiratorio, ¿sí? Que es de etiología viral, que es contagiosa, por supuesto, y que regularmente se presenta de forma aguda. El cuadro clínico está caracterizado por la presencia de fiebre, que ese va a ser así de los datos más importantes, casi siempre es una fiebre alta de 38 grados hacia arriba, la presencia de tos, que en un principio es tos seca y posteriormente se torna productiva, y la presencia de dolor de cabeza, que en este caso pues conocemos como cefalea. Y otra de las características principales es que este cuadro que les he comentado se presenta súbitamente, no es algo que es gradual, sino que de repente estamos bien y a las pocas horas ya tenemos todo el cuadro así como les he comentado. Y pues este padecimiento que siempre se distribuye durante los meses de otoño e invierno, al menos aquí en el hemisferio norte donde está ubicado nuestro país, y pues es cuando se presenta este incremento de casos. El virus de la influenza es un virus de tipo RNA, es decir, tiene una cadena simple y esto lo que nos dice nada más pues es que para completar luego su reproducción casi siempre tiene que utilizar el genoma de nosotros y lo desdobla y en ese desdoblamiento destruye nuestras células y eso es una de las causas por las cuales puede generar complicaciones. Es de la familia Orthomyxoviridae, ¿sí? Y pues el género como tal se llama así influenza virus. Existen tres tipos principales del virus de la influenza, que son las cepas, que en este caso son la A, la B y la C. De estas, pues ahorita veremos cuál es la importancia de cada una. Este virus fue aislado por primera vez en cerdos en el año de 1930, luego por eso le achacan mucho y le llaman la gripe porcina, puesto que fue ahí el primer aislamiento, y en humanos fue aislado posteriormente en el año de 1933. En cuanto a la estructura del virus, vamos a tener que presenta antígenos que van a ser internos, es decir, que se encuentran dentro de su cápsula. Tenemos una nucleocápside que está conformada por nucleoproteínas, ¿sí? Tenemos la matriz proteica, que es donde están aquí todos los elementos genéticos, y tenemos una doble capa de lípidos que lo va a recubrir de los antígenos externos. Los antígenos externos son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son los que nos van a dar la nomenclatura de las cepas del virus, que en un momento más voy a comentar. Es un virus que mide entre 80 y 120 nanómetros. Aquí es donde están todas esas estructuras. Los principales pues van a ser la influenza A y la influenza B, puesto que la influenza C no tiene como tanta repercusión clínica o al menos no en los humanos. Aquí, por ejemplo, la influenza A tiene la característica de que en sus reservorios también se encuentran aves, también se encuentran cerdos, algunos otros mamíferos, pero pues principalmente los humanos. Esta capacidad que tiene la cepa del virus A para distribuirse ampliamente entre varias especies es lo que finalmente le puede dar esta característica de generarnos más fácilmente ya sea episodias, que son lo mismo que epidemias, pero en animales, o epidemias propiamente en humanos, o incluso las pandemias, que yo creo que todos hemos escuchado el término. Este tiene el virus A 17 subtipos de hemaglutinina y 10 de neuraminidasa que nos van a dar un sinfín de combinaciones que pueden crear cepas diferentes. En este caso, pues esta variabilidad genética pues es la que nos va a dar mayor capacidad de que haya mutaciones. Y pues bueno, tenemos también la influenza B, que en este caso la influenza B pues principalmente está en seres humanos. Se ha encontrado que hay algunos casos o aislamientos en lobos marinos, pero prácticamente no se adapta a huéspedes animales y esta característica que tiene de que no se adapta a los animales es lo que nos sirve para que no se presente pues como epidemias o como pandemias, puesto que nada más afecta al ser humano. Y solamente tiene una variabilidad en cuanto a hemaglutinina y una neuraminidasa, que esto es lo que lo divide en dos linajes principales que conocemos, que son el linaje Victoria y el linaje Yamagata, que van a ser las dos cepas principales de influenza B. Bien, cuando un virus de influenza tiene alguna mutación, esta se puede llevar a cabo de dos formas. La primera de ellas es una que se llama desviación antigénica, que también se denomina drift, y se considera un cambio menor que casi siempre se da dentro de un mismo subtipo de una cepa y que nada más es un cambio mínimo que no va a generar como tal ni una epidemia ni una pandemia, solamente le da un poco más de virulencia a la cepa.
Y tenemos otro tipo de cambio, que es el que se llama salto antigénico o también denominado shift, que este sí se considera un cambio mayor, y este es cuando se modifican los dos antígenos de la superficie, que dijimos que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, y cuando existe un shift es cuando se pueden presentar las pandemias, que fue precisamente lo que ocurrió en 2009 cuando no existía antes una cepa que fuera H1N1 con esta combinación. La transmisión del virus es respiratoria, de modo que cualquier actividad que conlleve respirar, pues evidentemente va a generar una transmisión del mismo. Esta transmisión es de persona a persona, se puede transmitir ya sea por gotas o cualquier secreción respiratoria, al toser, al hablar, etcétera, o también se puede transmitir por contacto directo con superficies que estén contaminadas. El periodo de incubación es muy corto. Regularmente cuando tenemos contacto con el virus se incuba en un periodo de 1 a 4 días, es decir, es muy rápido una vez que tenemos el contacto con él. Y la transmisibilidad, esto es importante, los adultos dura de 3 a 5 días y los niños de 7 a 10 días, es decir, se alarga muchísimo el periodo de transmisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante todo este tiempo, después de que inició la infección, los adultos pueden transmitirla en este periodo de 3 a 5 días y los niños hasta 7 a 10 días. Y esto es importante sobre todo para la cuestión de la duración del tratamiento, ¿sí? Porque pues mientras el paciente esté transmisible, puede contagiar a cualquier otra persona. Por eso es que ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. Las medidas de prevención que conocemos pues son las básicas, como la higiene de manos, por supuesto, el estornudo que se denomina de etiqueta, que es pues estornudar pues con el pliegue del codo, ¿sí? Para no esparcir todas nuestras gotas y secreciones respiratorias, la limpieza de superficies y, de lo más importante, el filtro familiar y el filtro escolar, puesto que las instituciones escolares son los lugares donde están ahora sí que la población cautiva. Es muy fácil que si hay una persona enferma fácilmente se pueda dispersar la enfermedad. Entonces los padres de familia tienen que tener mucho cuidado de no llevar a sus hijos si es que están enfermos para que no vayan a contagiar a nadie más. Entonces la escuela no funcione como este dispersor. Y también en la escuela, si es que ya se le escapó al papá o presenta síntomas ahí durante el transcurso de las actividades escolares, él deberá regresarlo para que reciba atención médica inmediata, ¿sí? Bien, tenemos la vacunación, que va a ser de lo más importante. Esta está centrada en grupos de riesgo que más adelante voy a comentar, y esta tiene que ser de manera anual para que realmente sea efectiva. El tratamiento es en adultos el oseltamivir, que es el único antiviral que está, pues ahora sí que probado para funcionar para este padecimiento. Este se da en 75 miligramos cada 12 horas, es decir, en la mañana y en la noche, por 5 días. En adultos, haciendo énfasis en esto que les comenté del periodo de transmisibilidad que duraba hasta 5 días, por eso nos dura 5 días el tratamiento. En personas que tengan datos de obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30 puntos, se tiene que hacer doble la dosis, en este caso 150 miligramos cada 12 horas. En niños, la dosificación es distinta. Aquí lo vamos a calcular a 3 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, pero este tratamiento se extiende por 10 días, también haciendo caso a lo que les comentaba de la transmisibilidad. Aquí la manera más sencilla es que podemos diluir la cápsula, que viene de 75 miligramos, en una solución de 5 mililitros de cloruro de sodio, y esto va a quedar a una dilución de 15 miligramos por mililitro, y ya con base en eso podemos hacer más fácilmente la conversión para saber cuántos mililitros le tocan al niño. Aquí en el estado de Coahuila tuvimos 221 casos confirmados en la temporada 2016-2017, y de estos 33 defunciones confirmadas, con un índice de positividad global del 14%. En la jurisdicción sanitaria número 8, que es en la región sureste del estado, tuvimos un total de 1,047 casos probables, de los cuales se registraron 512 en el sistema especial, que ahorita les voy a comentar de qué se trata. 340 de estos casos tuvieron muestra, de los cuales se confirmaron 103 y hubo 26 defunciones confirmadas. Si nos damos cuenta, prácticamente la mayoría de las defunciones que se contaron en el estado de Coahuila fueron en la jurisdicción sanitaria número 8 por nuestra densidad poblacional y por la vigilancia que se realiza. Y el índice de positividad de nosotros fue de 30.2%, que está más o menos similar al de la media nacional. En esta misma temporada tuvimos, de los 103 casos confirmados, como vemos en este gráfico, el 90% no tenía antecedente vacunal de todos los casos confirmados. Y también es importante recalcar aquí que el 14% de los casos que se confirmaron correspondían a personal de salud. Esto incluye médicos, personal de enfermería o cualquier persona que tenga contacto con pacientes, ya sea en un centro de salud o en una unidad hospitalaria. Y esto precisamente nos habla de que la mayoría del personal de salud no se vacuna a pesar de que es grupo de riesgo.
y vemos que de las defunciones confirmadas el 92% no tenía antecedente vacunal. Aquí es donde vamos viendo ya con números la importancia de la vacunación. Pasemos a la parte de vigilancia epidemiológica. Nosotros manejamos para vigilar este padecimiento lo que se llama definiciones operacionales de caso, que son conjuntos de signos y síntomas que nos van a servir para poderlo detectar desde que se sospecha que puede ser el padecimiento. Por supuesto, cuando es temporada de influenza, que esta es la que abarca desde la semana epidemiológica 40 de un año hasta la semana epidemiológica 20 del siguiente, que esto incluye aproximadamente los meses de octubre a mayo, ¿sí? Vamos a tener aquí pues que como es el momento de mayor circulación, cualquier paciente que reúna estas características se puede considerar sospechoso. ¿Cuáles son esas características? El caso sospechoso es todo caso de función que cumpla con los criterios de enfermedad tipo influenza o también llamada ETI o de infección respiratoria aguda grave que se llama IRAG. Si cumple criterios de estas dos, se considera caso sospechoso de influenza y esto es sujeto a notificación. La enfermedad tipo influenza, la definición es una persona de cualquier edad que presente o refiera haber tenido fiebre, que les comenté al principio que era dato cardinal, igual o mayor a 38 grados, acompañada de tos y cefalea, y que también se acompañe de alguno de los siguientes signos y síntomas que pueden ser generales como rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, congestión nasal o diarrea. ¿Sí? Estos son los casos de EPI. Cuando es un niño menor de 5 años se considera pues que no le puede referir al médico tal vez la cefalea, pero si nosotros lo vemos irritable, la irritabilidad sustituye a la cefalea como un dato cardinal. Y en aquellos pacientes mayores de 65 años o que tienen algún inmunocompromiso como diabetes o alguna otra enfermedad crónica, no es necesario que el paciente tenga fiebre para considerarlo como influenza, aunque no tenga fiebre lo puede ser considerado como tal. La persona que es un caso de IRAG o infección respiratoria aguda grave es una persona de cualquier edad que presente dificultad respiratoria con antecedentes de cuadro compatible con una enfermedad tipo influenza y que además de esto pueda tener también ataque al estado general, dolor torácico o polipnea. Y todos estos, como vemos, son datos de gravedad, es decir, todos los pacientes que cumplen criterios de IRA grave se tienen que manejar en una unidad hospitalaria, no se deben de manejar en primer nivel por el riesgo de que hagan alguna falla respiratoria. El monitoreo de influenza que nosotros realizamos a través de estas definiciones también incluye la obtención de muestras, ¿sí? Pero les explico cómo se trata esto, ¿no? El monitoreo general, o sea, la búsqueda de casos se realiza en todas las unidades de salud porque eso está normado por la norma 017 para la vigilancia epidemiológica. Pero existe un sistema de vigilancia especial que se llama Centinela y esto es a través de unas unidades seleccionadas que se llaman unidades de salud monitoras de influenza o USMI. Y esto es lo que van a hacer, pues es que operan este sistema y lo que hacen es brindarnos información sobre las cepas que circulan cada año para contribuir a la formulación de la vacuna. O sea, con este monitoreo es que sabemos que se va a incluir en la vacuna el siguiente año. Aquí es importante que se sepa que estas unidades monitoras toman muestra para este monitoreo al 10% de los casos ambulatorios y al 100% de los casos hospitalizados. También se incluye el 100% de los pacientes que sean personal de salud, sean ambulatorios o sean hospitalizados, por el riesgo que se puede tener de contagiar a algún otro paciente. Pero fuera de aquí, nadie más está sujeto a muestreo, puesto que este sistema es para monitoreo, no es para diagnóstico. ¿Ok? Bien, aquí en esta diapositiva vemos cuáles son las cepas que circularon en 2016-2017 y aquí es donde se incluye la que les he comentado. Anteriormente había circulado desde el año 2009 la cepa pandémica de AH1N1, que es esta que dice A California 7-2009. Sin embargo, en la última temporada circuló una variante que es la A Michigan 45-2015 y esta variante fue la que hizo pues que tuviéramos 2 temporadas subsecuentes con circulación de AH1N1. Dentro de este monitoreo también, pues no todos los casos se confirman, por supuesto, y del 10% de las muestras que salen negativas para el virus de influenza, se envía un muestreo a México para que ellos hagan lo que se llama panel de virus respiratorios, y vemos aquí en el gráfico que prácticamente los rinovirus y enterovirus que afectan el sistema respiratorio ocupan el 44% de las infecciones. El otro porcentaje corresponde a virus sincitial respiratorio con un 26%, posteriormente metaneumovirus con un 10%, coronavirus en un 7%, adenovirus en un 6% y el restante virus de tipo para influenza. Con esto nos damos cuenta de algo muy importante,
que prácticamente los cuadros que nos salen negativos a influenza, pues también son causados por virus. Y esto es bien importante recalcarlo porque esto nos habla de que no se deben de utilizar indiscriminadamente los antibióticos, que como sabemos, pues no son útiles para ninguna infección de tipo viral. ¿Ok? Vamos a la parte de prevención, control y tratamiento. Tenemos intervenciones que pueden ser no farmacéuticas, que son todas aquellas medidas preventivas generales, y estas se basan sobre todo en higiene, en educación y en promoción para la salud. Y esto pues nos sirve para prevenir el contagio a través del autocuidado de la salud, o sea, empoderando al paciente para que se cuide a sí mismo, y también nos sirve para prevenir y limitar la transmisión de la comunidad utilizando medidas higiénicas y pues de distanciamiento social, que eran los filtros que habíamos comentado previamente. Las medidas farmacéuticas van a ser las que ya comentamos en las generalidades, que en este caso son medicamentos antivirales. Para fines prácticos, los únicos que nos van a servir son el oseltamivir y el zanamivir, solo que el zanamivir pues no se comercializa de manera tan sencilla y el oseltamivir sí lo podemos conseguir puesto que Roche, que fue el laboratorio productor, ya le hice el comercial, en este caso ya perdió la patente del Tamiflu, que así era el nombre de la marca, y ahora ya podemos encontrar el Tamiflu genérico en prácticamente cualquier farmacia. Por supuesto requiere receta médica, pero ya cualquier médico lo puede recetar. Esto nos va a servir para prevenir, en este caso, pues las complicaciones, principalmente por la enfermedad, una vez que ya se instalaron los síntomas. Y pues aquí tenemos este recuadro que nos puede servir muy bien para la promoción, que en este caso serían los 6 pasos principales para detener la transmisión, que hablamos de higiene, hablamos de la limitación o filtro escolar, hablamos de la limpieza de superficies, hablamos de pues esto del estornudo para no tener las manos sucias y también del lavado de manos, hablamos de la vacunación y por supuesto de la atención médica. Hablando de resistencia a los antivirales, pues tenemos que en la temporada 2016-2017 prácticamente el 99.2% de las cepas de H1N1 fueron sensibles al oseltamivir. Entonces no hay ningún pretexto para pensar que no está haciendo efecto. Si alguien le dio oseltamivir a un paciente y no tuvo mejoría, es porque seguramente no era un virus influenza. Pero si es un virus influenza, prácticamente 99 de cada 100 pacientes van a tener mejoría apenas inicien el tratamiento. Y pues bueno, tenemos aquí también que el 100% de las muestras de cepas AH3N2, que es la otra variante, fueron susceptibles a oseltamivir y a zanamivir también. Entonces, pues nos puede funcionar para cualquiera de las dos. Y pues en este caso también el 100% de las muestras para influenza B fueron sensibles, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tener aquí que hay altos niveles de resistencia de amantadina y rimantadina, que son un grupo de antivirales que se denominan adamantanos. Entonces, estos no se deben de utilizar. Estos están contenidos en medicamentos que se utilizan muy comúnmente para como antigripales, pero tenemos que saber que para influenza estos no nos van a servir, ¿ok? Para no gastar ahí un cartucho en algo que no sirve. Vamos a finalizar ya con lo de vacunación antiinfluenza, que es donde quiero poner más énfasis. Hablamos ahorita de nombres de cepas y tal vez puede sonar complicado, nada más aquí en este diagrama les pongo cómo es la nomenclatura que normalmente se hace para los virus. Tenemos primero que se pone A, que en este caso sería el tipo de virus, o en su defecto puede ser B. Tenemos luego el origen geográfico, que en este caso para esta cepa es Brisbane. Tenemos después el número de cepa, que en este caso es 10. Posteriormente el año de aislamiento, que aquí fue 2007. Y finalmente ponemos el subtipo de virus, que esto nos dice qué hemaglutinina y qué neuraminidasa tiene en la superficie. Y con esto ya hacemos toda la nomenclatura del virus, que es lo que ustedes vieron cuando hablamos de aislamientos y de las cepas que normalmente se aísla, ¿no? Aquí tenemos la formulación de la vacuna que nos aplicamos durante esta temporada a partir del mes de octubre del 2017. La trivalente, que es la que tenemos en el sector salud, contenía las cepas A Michigan, que fue este drift que les comenté en un principio, que tuvo la cepa pandémica del 2009. Teníamos también la A Hong Kong de H3N2 y teníamos la de Brisbane de linaje Victoria. Había existe en el mercado una vacuna que es tetravalente, que esta pues no se maneja en el sector salud, solamente se consigue en medio privado, y esta también contiene, aparte de las 3 que les he comentado, una cuarta que es la otra de linaje de linaje Yamagata, que es de influenza B. Algo que también es importante es que es una vacuna inactivada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En un principio, cuando fue la pandemia del 2009, muchas personas reportaron efectos adversos relacionados a la vacuna. Esto es porque como fue una vacuna que salió, digámoslo así, rápido por la situación que estábamos viviendo, se formulaba en aquel entonces como una vacuna con virus vivos atenuados. Actualmente la vacuna que nosotros tenemos es una vacuna inactivada, es decir,
que solamente incluye segmentos, ¿sí? de los antígenos que nosotros vimos en un principio en la estructura del virus, y estos son los que nos van a ayudar a generar los anticuerpos. Al tener solamente estos segmentos o partículas y no tener como tal un genoma completo dentro de la vacuna, esto nos habla de que la vacuna no puede generar enfermedad. Es imposible que la vacuna genere enfermedad. Sí puede generar algunos síntomas, que esto se considera dentro de un espectro llamado influenza-like o similar a influenza, pero esto es únicamente, síntomas así que pasan rápidamente y que estos no corresponden como tal a un riesgo a la salud de la persona que los presenta. Vemos aquí un diagrama donde tenemos cómo es la situación de la vacunación. Regularmente la estrategia comienza en el mes de octubre, como les he comentado, por una situación muy importante. Sabemos que esta circulación va a ser más alta en estos meses de invierno, por eso es que se inicia en ese momento, y también por otra situación, porque vamos a tener que tarda de 1 a 2 semanas posteriores a la aplicación la detección de anticuerpos protectores, pero aún así en este momento todavía no tenemos una cantidad muy alta de anticuerpos y todavía podemos infectarnos, pero en un plazo de 4 a 6 semanas después de la aplicación es cuando se presenta el nivel máximo de anticuerpos séricos, que es cuando estamos más protegidos. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque luego muchas personas se ponen la vacuna y a los 5 días o 10 días se contagian desafortunadamente de influenza de alguna persona que estaba infectada y entonces dicen, fue la vacuna. No, no fue la vacuna. Lo que pasa es que todavía no tenías anticuerpos suficientes para protegerte contra una infección y en este caso es una infección pues ahora sí que natural, ¿sí? Que todavía no pudiste protegerte, pero si después de la vacunación 4 o 6 semanas es cuando comienza ya la mayor circulación viral, muy seguramente vas a ser de ese porcentaje que están protegidos y que no van a enfermar. Ahora, también tenemos que saber que la vacuna pues no tiene un 100% de efectividad, que más quisiéramos que así fuera, pero tiene un porcentaje bastante elevado, aunque va variando temporada tras temporada. En esta temporada donde tuvimos esta circulación bianual de H1N1, sí hubo una disminución importante, bajó hasta 52% de la efectividad de la vacuna. Sin embargo, la nueva formulación, que es la que nos acabamos de poner en la temporada previa, en el mes de octubre, pues ha tenido bastante buena efectividad, que oscila más o menos entre el 72 y el 80%. Entonces tenemos que es muy buena cobertura. Lo que sí es importante saber es que si eres de ese 30% que queda descubierto, por llamarlo de alguna forma, y que puede llegar a enfermar, sí previene hasta en un 92% las complicaciones y hospitalizaciones derivadas de la infección. Entonces, si bien pudieras enfermar, lo importante es que no te vas a complicar con la vacuna, ¿sí? Y pues bueno, a los 6 meses después de la vacunación ya bajó a la mitad el nivel de anticuerpos. Entonces aquí pues ya la ventaja es que para los 6 meses después de la aplicación ya la circulación ha disminuido mucho, entonces ya el riesgo de infección es muy bajo, pero la duración de la inmunidad es de 1 año, ¿sí? Entonces pues realmente es por eso que tenemos que estarnos vacunando nuevamente, además de que pues hay diferentes cepas que tienen la vacuna y por eso tenemos que estarlo haciendo periódicamente. ¿Cuáles son los grupos de riesgo en los cuales pues se centra en esta estrategia de vacunación? Son todas las personas de 6 meses a 59 meses, es decir, hasta los 5 años, personas mayores de 50 años, ¿sí? Personas con enfermedad pulmonar crónica, incluyendo el asma, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, enfermedades renales, hepáticas, etcétera, o sea, cualquier comorbilidad, incluyendo diabetes, por supuesto, que sería la más importante, pacientes inmunodeprimidos, ya sea que estén tomando medicamentos inmunosupresores o pues que tengan alguna inmunodeficiencia como el VIH, pacientes que están embarazadas o si se van a embarazar durante la temporada de influenza. Aquí es importante sobre todo para el personal de ginecología que sepan que la vacuna se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo, no causa ningún problema relacionado con el desarrollo del producto. También en personas de 6 meses a 18 años de edad con tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico, personas que habitan en casas de cuidados crónicos o cualquier personal que esté confinado a un área, personas con obesidad o índice de masa corporal mayor de 40, profesionales de la salud, todos nos tenemos que vacunar, personas en contacto o al cuidado de niños menores de 5 años o personas que tienen contacto con cualquier otra persona que se considera como con factores de riesgo. Estos son el grupo blanco de vacunación. Y pues bueno, nada más aquí recalcando lo que comentábamos, reduce enfermedad en un 77 a 91%, 49% de reducción de neumonía por influenza,
En pacientes pediátricos reduce el 30% la otitis media aguda como complicación, el 60-78% la enfermedad en asmáticos, en diabéticos reduce hospitalizaciones por influenza, neumonía o por descompensaciones de la diabetes, mortalidad en un 55% y en pacientes con VIH hasta más de 95% la enfermedad, o sea, la presentación en estos pacientes. En cuanto a la seguridad de la vacuna, tenemos que la mayoría van a ser reacciones locales y pues las sistémicas son poco frecuentes, pero se presentan. En el sitio de aplicación de la vacuna tiende a haber dolor, puede haber un poco de induración o enrojecimiento, puede haber elevación de la temperatura, puede haber fatiga y puede haber mialgias, que es esto que les comenté que es el influenza-like. Pero pues bueno, realmente ya otras que se consideran más graves pueden ser pues rash, angioedema o anafilaxis. Durante un tiempo se estuvo asociando el Guillain-Barré, ¿sí?, como síndrome a la aplicación de la vacuna. Sin embargo, ya se hicieron una serie de estudios que nos hablan de que realmente por cada 1.000.000 de dosis aplicadas solamente aumenta un punto de riesgo adicional para que se presente un caso de Guillain-Barré. O sea, realmente no es significativo, se podría presentar prácticamente la misma cantidad en esa misma población. Y pues también puede dar algunos síntomas gastrointestinales. Entonces, básicamente nos damos cuenta de que la vacuna nos es bastante útil, que tiene pocos efectos adversos y que estos efectos pues, realmente no son perjudiciales como tal para la salud de la persona. Entonces, ya para terminar, vamos a dar las conclusiones sobre este tema. La primera de ellas es que la circulación del virus de la influenza tiene un comportamiento estacional en todo el hemisferio norte. La segunda es que durante los periodos conocidos de mayor circulación viral, el diagnóstico debe basarse en la clínica. O sea, yo no tengo que esperarme a pedirle al paciente una prueba rápida, ni mucho menos, para poderle yo iniciar el tratamiento. Entonces, hablando de esto, las pruebas rápidas son costosas y no representan un beneficio real en el diagnóstico durante la temporada alta de circulación de influenza. Probablemente nos pudieran servir en temporada baja, tal vez, pero como les decía, pues el costo no, bueno, supera más bien el beneficio en este caso, ya que podemos iniciar tratamiento clínicamente. El monitoreo realizado por las unidades Centinela es exclusivamente con fines epidemiológicos y no diagnósticos. Los inhibidores de la neuraminidasa, que son los etanivir y zanamivir, son el único grupo de antivirales cuya eficacia está comprobada para el tratamiento de la infección por virus de la influenza. El inicio del tratamiento antiviral específico durante las primeras 72 horas de iniciado el cuadro clínico reduce el riesgo de complicaciones y mortalidad. La otra conclusión es que se debe priorizar el tratamiento en aquellos pacientes que no cuentan con antecedente vacunal y que estén dentro de alguno de los grupos de riesgo que les he comentado previamente. Otra es que los efectos supuestamente atribuibles a la vacuna de influenza, que se llaman ESAVI, no son equiparables a los beneficios que brinda la misma. Y pues cierro con la última conclusión, que sería la estrategia de salud pública más efectiva para prevenir la enfermedad y complicaciones asociadas a la infección por el virus de la influenza es la vacunación anual. No hay ninguna otra mejor. Y pues bueno, con esto concluimos este tema.